Bien chicos, en esta sesión de trading yo voy a comenzar, ¿qué les parece con $70? Y vamos a ver si lo podemos multiplicar por 10. Vamos a ver si podemos llegar a los 7000, ¿de acuerdo? Vamos a intentarlo. En este caso ya se cerró la posición y ya tenemos $590. Hola, hola damas y caballeros de todas las edades, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de su amigo Rodrigo Trader, su trader de confianza, para comenzar con un día más de análisis y de dinero en nuestros bolsillos. Si no se quieren perder de mis análisis secretos y una que otra trampilla sobre el trading, suscríbanse a mi canal de Telegram porque es completamente gratis. Nuestra comunidad crece cada día más y te estamos esperando. Así que bueno, vamos a comenzar con el video de hoy. Dolarucos, ¿de acuerdo? Quiero ver qué tanto puedo lograr hacer con esta limitada cantidad. En este caso, bueno, podemos ver que tenemos la libra esterlina y el dólar australiano. Yo ya abrí la posición yendo hacia abajo. Se preguntarán por qué voy hacia abajo. Bueno, pues básicamente porque la tendencia de estas velas va en descenso. Además de que, bueno, el canal de Dong-Chan es uno de mis marcadores favoritos. ¿Por qué? Porque tiene la parte media. Esta parte media me dice qué tan veraz es la tendencia. En este caso, si la tendencia llega abajo de la media, seguramente pues se romperá hacia abajo. Aquí lo que estamos haciendo es esperar a que se rompa la línea de apertura, ya que la línea de apertura, perfecto, ya se rompió. La línea de apertura se encuentra por debajo de la media del canal de Dong-Chan. Entonces en este caso todavía tenemos un buen tramo, cacho, para poder llegar hasta la parte de abajo. En este caso ya se cerró la posición y ya tenemos en nuestra perfil, tenemos $165, ¿de acuerdo? Aquí me parece que tenemos la tendencia bastante clara. Vamos a comenzar con los $165 que formamos en el trade anterior y vamos a comenzar yendo hacia abajo, ¿de acuerdo? Eso es lo que básicamente estamos esperando todos los trades. Aquí ya se cerró la posición y básicamente fue lo que pasó. El rebote, pues aunque no fue tan alto o tan fuerte, pues nos dio la ventaja de generar dinero. Aquí básicamente podemos ver que la tendencia ya superó la media del canal de Dong-Chan y tenemos que ir hacia arriba. En este caso, ya abrí la posición y todavía tenemos dos cuadrículas hacia arriba para aprovechar la tendencia ascendente, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo siempre les digo con el canal de Dong-Chan, siempre tienen que analizar en dónde está la media. Si la media sobrepasa o es sobrepasada por las velas y la tendencia va hacia arriba, seguramente seguirá yendo hacia arriba. Pero si la tendencia choca con la media del canal de Dong-Chan y no sube, al contrario, baja, entonces quiere decir que habrá un rebote en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que simplemente analizar. En este caso, la media del canal de Dong-Chan se vio rota por las velas verdes ascendentes y básicamente estamos viendo cómo la tendencia sigue subiendo hasta el punto final de nuestro canal de Dong-Chan. Eso es lo que más me gusta. Por eso yo siempre recomiendo esta herramienta de análisis, ¿de acuerdo? Ustedes la pueden usar o no. Yo es lo que uso porque es lo que más me ayuda a analizar las tendencias. En este caso ya se cerró la posición y ya tenemos $590. Es aprovechar ese avance hacia arriba. Yo aquí ya abrí la posición obviamente hacia arriba porque la media del canal de Dong-Chan ya se rompió por las velas ascendentes y lo que tenemos que hacer es aprovechar lo que estamos viendo en la pantalla. ¿De acuerdo? Entonces todavía tenemos una cuadrícula y media para aprovechar. Y miren, se sigue recorriendo el canal de Dong-Chan y nos sigue marcando la tendencia o el nivel máximo al que podemos aspirar en estas velas, ¿de acuerdo? Entonces aquí simplemente ya se rompió la línea de apertura y lo que tenemos que hacer es esperar a que la tendencia se siga respetando. Aquí ya se superó, ya llegamos a la parte más alta del canal de Dong-Chan y sigue subiendo. Es por eso que me encanta esta herramienta de análisis, porque es bastante veraz, es bastante confiable y además nos ayuda a entender cómo es que se mueven las tendencias, ¿de acuerdo? Entonces miren, aquí sigue subiendo y sigue subiendo y todavía tenemos muchísimo margen de ganancia. Así que ya podríamos decir, que nuestra tendencia o nuestro trade en este momento es positivo y ya podemos generar más dinero. En este caso,
ya tenemos 1.139 dólares generados en esta posición. A la última, que es la libra esterlina y el dólar australiano, no, perdón, es el dólar americano y la rupia india que tenemos en la pantalla. Aquí pues básicamente tenemos que la tendencia llegó a una parte, pues a la parte inferior, se le podría llamar o se le llama el, ¿cómo se llama? O a que se cierre por encima o por arriba de la apertura y listo. Perfecto, se cerró y ya tenemos 2.095 dólares. No hubo tanto movimiento como yo hubiese esperado, pero lo importante es que se cerró la posición a nuestro favor. En este caso, este par de divisas no tiene flujo, entonces yo creo que pues esta tendencia, estos movimientos de velas se quedarán ahí por un buen rato. Después, si ustedes quieren, lo pueden volver a analizar, pero en este momento yo creo que no vale la pena porque la tendencia es bastante lenta, ¿de acuerdo? De acuerdo, entonces vamos a modificar la inversión, que sería perdón, me pasé por un número, los 2.095 dólares que ya tenemos generados de todos nuestros trades anteriores y vamos a ir hacia arriba. Velas se cierren por encima y listo, se cerró y ya tenemos 4.044 dólares, que básicamente yo generé 1.000 dólares más de lo que yo estaba esperando el día de hoy, si no me equivoco. Entonces pues miren chicos, la tendencia del trading es bastante simple. Analizamos, corroboramos e invertimos. Eso es lo que tenemos que hacer todo el tiempo, practicar, practicar y practicar hasta que nosotros estemos seguros de lo que estamos haciendo para poder generar ingresos súper seguros. Entonces, si ustedes no se quieren perder de mis secretos, de mis señales en tiempo real y de todo lo que yo hago día a día, suscríbanse a mi canal de Telegram que les dejo aquí abajo en la descripción del video. Así que chicos, nos vemos en el próximo o en la próxima sesión de trading. Hasta la próxima.